Siguiente programa de calcular el área de una figura geométrica. He declarado 5 funciones, las cuales son círculo, que recibe como argumento una variable de tipo float y devuelve otra de tipo float. Otra función llamada cuadrado, que recibe otra variable de tipo float llamada lado y devuelve un resultado en tipo float. Rectángulo a su vez recibe dos variables de tipo float, que sería base y altura, devolviendo el resultado en tipo float. Y triángulo, que al ser base por altura entre 2 también recibe base y altura en tipo float y devuelve el resultado en tipo float. Y una última función llamada menú, en la que definimos el menú de usuario, el menú al usuario, en el que ingresa su selección, como verán aquí. Una vez iniciado el programa, en la función main, que es donde se inicia siempre todos los programas en C++, definimos 5 variables. La primera es una de tipo int, que se llama menú cl, que es la selección en el menú del usuario. Una que se llama radio, que es cuando vamos a calcular el área del círculo. Una que se de nombre lado, que es para calcular el área de un cuadrado, y base y altura, que es para calcular el área de un rectángulo o un triángulo. Mostramos en pantalla un mensaje de bienvenida al usuario. Definimos un while con condición verdadera para que se ejecute constantemente después de ingresar los datos y calcular el área de cada vez. Hacemos uso de la función system pasándole como parámetros cls. Esto hace que los mensajes en pantalla se limpien y nos muestre una interfaz más clara. Llamamos a la función menú para que muestre el menú en pantalla. Asignamos a la variable menú cl en la selección del usuario. Volvemos a limpiar la pantalla con la función system cls. Mediante el uso del switch, evaluando la variable menú cl, hacemos uso de los casos. En caso de que la variable menú cl sea 1, como podemos ver en el menú, se calcula el área del círculo. Le pedimos al usuario que ingrese y asignamos el radio del círculo. Mostramos en pantalla el área del círculo haciendo el llamado a la función círculo, pasándole como parámetro el radio. En caso de que la variable menú cl sea 2, como podemos ver en el menú, se calcula el área de un cuadrado. Le pedimos al usuario que ingrese el lado del cuadrado, lo asignamos a su variable y lo mostramos en pantalla llamando a la función cuadrado y pasándole de parámetro el lado. En caso de que sea 3, se le pide al usuario que ingrese la base y altura para mostrar el área de un rectángulo, haciendo ya el llamado a la función rectángulo, pasándole la base y altura de parámetros con las variables b y a. Y en caso de que sea 4, se pide al usuario que ingrese la base y altura, haciendo uso de las variables b y a de nuevo. Y se muestra en pantalla el mensaje con el resultado, llamando a la función triángulo b y a. En caso de que la selección del usuario no sea 1, 2, 3 o 4, o sea una letra, la función main retornará 0. Esto quiere decir que, como lo dice en el menú, ingrese una letra o cualquier otro número para cerrar. Cuando se ingrese una letra o cualquier número diferente de 1, 2, 3 o 4, el programa llega a su fin, se cierra. Entonces viene la definición de las funciones. En la definición de las funciones tenemos como primera función una variable menú que devuelve un void. Eso quiere decir que no devuelve nada, no es necesario definir un return. Esta muestra en pantalla el menú con cada una de las opciones. De esta función solo hacemos uso una sola vez aquí al inicio.
Como segunda función tenemos una función círculo que recibe como parámetro una variable de tipo float llamada radio y devuelve la multiplicación de la variable pi, una constante pi, por el radio. La devuelve en tipo float. La constante pi la obtenemos del uso de la librería mat.h. Tenemos también una función llamada cuadrado que recibe como parámetro el valor del lado que a través de la función pow de la librería mat.h es elevada al cuadrado y devuelta como un float. Tenemos rectángulo. La función rectángulo recibe base y altura que son multiplicados entre sí y devueltos como tipo float. Y por último tenemos la función triángulo que recibe base y altura que son multiplicados en el return y divididos entre 2 y devueltos como un float. Ahora el programa lo corremos. Y como podrán ver, hacemos uso de la primera opción, calcular el área del círculo. Por ejemplo, si usamos 2, sería pi por 2, que es igual a 6.28. Para calcular la de un cuadrado, sería, vamos a usar 3 al cuadrado, que sería 9. Para calcular la de un rectángulo, usemos 2 de base y 3 de altura, sería 6. Y por último la del triángulo, usemos igual 2 y 3, serían 6 entre 2, 3. Todos los resultados son los deseados y para cerrar un número y se cierra el programa. Eso es todo.